Todavía siguen ingresando los alumnos, así que vamos a esperar un ratito. Ya comenzamos en un minutito.
Bueno, daríamos comienzo entonces ya a la clase. Ahí parece que se estabilizó el ingreso, más o menos ya estamos todos. Eh, Comenzamos, voy a iniciar la grabación. Bien. Comenzamos entonces la clase práctica de cálculo financiero del día de hoy, 19 de abril. Antes que nada, les diría si han tenido alguna duda con respecto a los temas que vimos en la clase anterior, si necesitan alguna afirmación de algún concepto que haya quedado sin entender, para que rápidamente, antes de que comencemos con los temas de hoy. Bien, ya todavía veo que se están registrando. Bueno, bien. Me están respondiendo acá en el chat, recién puedo verlo, que estamos todo bien con los temas hasta ahora. Bien. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es inicialmente el régimen simple, ¿sí? De cálculo de los intereses. Luego hemos analizado y comparado con el régimen compuesto. Y dijimos que a partir de los casos 1 ya de capitalización propiamente dicho, vamos a trabajar con el régimen compuesto de determinación de los intereses y del monto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, en los tres primeros casos, hemos desarrollado casos en los que teníamos que utilizar el monto del régimen compuesto, pero con la tasa periódica. ¿Sí? Es decir, nosotros teníamos una operación financiera que duraba determinada cantidad de periodos, el lapso de tiempo que se denunciaba, generalmente eran meses, y la tasa la teníamos expresada en la misma unidad de tiempo, o sea, en meses. Tasa mensual para determinación de operaciones mensuales, no teníamos inconveniente de aplicación de nuestro modelo matemático. ¿Sí? Sí, Lucas. Buenas tardes. Bien. Ahora lo vamos a ver eso. Ustedes ya tienen, han bajado la resolución, ¿sí? Del caso del práctico 1 y tenemos, perdón, que siguen ingresando alumnos, tengo que estar admitiendo. En estos primeros minutos va a ser así. Cuando ahora vamos a ver el caso 4, allí tenemos, ¿sí?, la extracción de los datos que nos dice el caso, que ya lo vamos a leer, y tenemos el primer gráfico en donde tenemos nuestros dos modelos matemáticos en principio, en función justamente de esa cuestión, de cuando la tasa es periódica, ¿sí?,
es decir, decimos que partimos del momento inicial y terminamos el primer periodo, por eso tenemos graficado allí el 1 en la recta del tiempo, completamos un periodo. Si la tasa es periódica, tenemos nuestro modelo que el monto, partiendo de un peso de capital, nuestro monto va a ser 1 más esa tasa periódica, ¿sí? Recuerden que definimos a la tasa periódica, a la tasa nominal, como aquella tasa que mide, perdón, que nos expresa cuál es el interés producido por una unidad de capital, o sea, por un peso de capital, en una unidad de tiempo. Es decir, la tasa actúa una sola vez en el periodo. Entonces, el monto obtenido al final del periodo es el peso de capital invertido más la tasa de interés periódica. ¿Sí? Y ustedes ya lo deben haber visto en las clases teóricas, en las que nos decían que cuando la tasa está expresada en subperiodo de tiempo, es decir, no completamos el periodo, sino que podemos pensar en que la tasa va a hacer capitalizaciones dentro del periodo. Más de una capitalización, puede hacer 2 o más capitalizaciones. Entonces, vamos a estar en presencia de una tasa subperiódica. Entonces, nuestro modelo, en principio, vamos a decir que vamos a tener, que nos va a aparecer el modelo de la tasa proporcional, es decir, a la tasa del periodo, que era la tasa nominal I, la vamos a dividir en la cantidad de subperiodos en que dividimos el periodo. Este lapso de tiempo de 0 a 1, que puede ser un año, supongamos, o puede ser un mes también, pensemos inicialmente un año, lo vamos a dividir en subperiodos, supongamos, mensuales. Entonces, al año de la tasa que está expresada, la tasa nominal I, la vamos a dividir en 12 subperiodos mensuales. Entonces vamos a utilizar esa tasa proporcional, esa tasa que está dividida en la cantidad de subperiodos que tiene el periodo, en cantidad de porciones, digamos, que hemos dividido el periodo, ¿sí? Y vamos a hacer que esa tasa capitalice en cada subperiodo. Es decir, si al año lo hemos dividido en meses, 12 meses, y tenemos entonces 12 subperiodos, en cada subperiodo mensual va a ser una capitalización esta tasa proporcional, esta I sobre M. En nuestro caso va a ser I sobre 12. ¿Sí? A la tasa nominal anual la hemos dividido en 12 meses. Y nuestro factor entonces de capitalización 1 más I sobre M va a ser una capitalización en cada subperiodo mensual. Por ende, si queremos saber el monto que vamos a lograr al final del periodo, cuando completemos el periodo, nuestro factor va a estar elevado a la M veces que vamos a hacer esa capitalización. Tenemos M subperiodos en los que va actuando la tasa y va produciendo la capitalización de los intereses. ¿Sí? Dijimos que en el modelo del régimen compuesto, al ser un modelo exponencial, lo que estamos reflejando es que los intereses se van capitalizando, se van incorporando al capital para que sea esa base de capital cada vez mayor y genere mayores intereses en cada subperiodo que vamos calculando los intereses. Y el monto total obtenido al final del periodo va a ser entonces nuestro modelo 1 más I sobre M elevado a la M. Es decir, que hacemos todas las M capitalizaciones de los subperiodos, ¿sí? Para lograr el monto al final del periodo. Inicialmente teníamos esa curva más negra, de trazos más gruesos, en la que hacíamos la capitalización periódica. Una sola capitalización en el periodo, ¿sí? Si estamos considerando el año, en el periodo de año teníamos una sola capitalización. Cuando hacemos más capitalizaciones, ¿qué decimos? El concepto que tenemos del régimen compuesto. A medida que capitalizamos, vamos incorporando los intereses y calculando
intereses cada vez mayores. O sea que si yo hago en el modelo de la tasa nominal una sola capitalización, he calculado intereses sobre el peso de capital invertido originalmente. En cambio, en la capitalización subperiódica hemos hecho M capitalizaciones en el periodo. O sea, decimos más de una, 2, 3, 6, 12, 360 capitalizaciones. Si pensamos en que la tasa actúa en cada día, ¿sí? Entonces si pensamos en una tasa proporcional diaria, va a actuar en cada día y va a ir capitalizando intereses, por ende el monto obtenido van a ser montos mayores. Entonces vemos que vamos a obtener montos finales cada vez mayores, ¿sí? Supongamos esta segunda curva que sea con 2 capitalizaciones, tendremos otra curva con 3 capitalizaciones un poco superior, allá podemos reflejar una con 6 capitalizaciones y al final, la última puede ser o con 12 capitalizaciones y la superior con 360 capitalizaciones diarias, ¿sí? Entonces, decimos que vamos a ir obteniendo mayores montos a medida que hagamos más capitalización de interés. Ese es el concepto del régimen compuesto, ¿sí? Por eso es que la curva es exponencial y si capitalizamos más veces dentro de cada periodo, tenemos que obtener mayor monto al final del periodo, mayor monto que el obtenido con una sola capitalización en el periodo. ¿Sí? Bien, ese es el análisis gráfico y del modelo matemático. Ahora, pensando en la tasa periódica y la subperiódica, habíamos empezado analizando que la tasa nominal I hacía una sola capitalización en el periodo. O sea, es una tasa periódica. Capitaliza una sola vez en el periodo. Desde el momento 0 hasta 1, hace una sola capitalización. En cambio, la tasa proporcional hace más de una capitalización, varias capitalizaciones, ¿sí?, en el periodo, pero es una tasa que trabaja subperiódicamente. Nosotros dijimos, o ya lo vieron en la teoría, que podríamos buscar una tasa que actúe de una sola vez en el periodo y que obtenga ese mismo monto, ya sea este o alguno de los superiores, el monto obtenido por esa tasa de capitalización superior, que es un monto mayor que el de la primera curva, ¿sí? Entonces, este monto lo quiero igualar con una tasa que actúe periódicamente de una sola vez. Un segundito. Bien. Entonces, decíamos que podemos buscar una tasa, ¿sí?, que haga una sola capitalización en el periodo y que iguale al monto este que obtuvimos con las capitalizaciones subperiódicas, con esa tasa subperiódica que la llamamos tasa proporcional, ¿sí?, o tasa de trabajo, es decir, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Esa tasa va a ser, ¿sí?, nuestra tasa efectiva, que vamos a simbolizar con la I'. Esa tasa efectiva es la que logra el mismo monto, ¿sí?, logra un monto igual, haciendo la capitalización una sola vez en el periodo, una capitalización periódica, logra el mismo monto que el logrado, el monto obtenido con una tasa subperiódica, la tasa proporcional, que capitaliza subperiódicamente, ¿sí?, en las M capitalizaciones que suceden en el periodo. El monto ese logrado iguala al monto obtenido con la tasa efectiva con una sola capitalización en el periodo. Es decir, que la tasa efectiva es una tasa periódica. Va a capitalizar una sola vez en el periodo. En el periodo que estamos analizando. Recuerden que el periodo va a depender de la operación financiera de que hablemos y de cómo están expresadas las tasas, ¿sí? El periodo es un lapso de tiempo. Puede ser un año, un semestre, un cuatrimestre, un trimestre, un bimestre, un mes, un día, una quincena, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo que cualquier lapso de tiempo
lo podemos definir como un periodo. No se suspende el ingreso, están ingresando de a uno, dos, permanentemente. Bien. Profe, Sí, ¿puede repetir? Dijo, la tasa efectiva es una tasa periódica y nos muestra los subperiodos que capitaliza la otra tasa. ¿Cómo dijo? ¿Lo puede repetir, por favor? sí. A ver, inicialmente comenzamos con la tasa nominal, ¿sí? La de la curva inferior, la de la primera curva, la que capitaliza una sola vez en el periodo. Es decir, la tasa hace una sola capitalización, un solo salto desde el momento inicial hasta el final del primer periodo. Si nosotros hemos pensado que el periodo es un año, en el año actúa una sola vez. El monto obtenido es 1 más I, 1 más esa tasa nominal. Ahora, si buscamos o queremos hacer capitalizaciones subperiódicas dentro del año, supongamos, dividimos el año en 12 meses, es decir, el M va a ser igual a 12. Vamos a dividir el año en 12 subperiodos mensuales. Vamos a capitalizar mes a mes, ¿sí? Lo que significa que vamos a ir no solo calculando el interés, sino que incorporándolo al capital para que produzca ese capital más sus índices, nuevos o mayores intereses en el subperiodo mensual que continúa. ¿Sí? Entonces, obtenemos un monto superior, ¿sí? Una de estas curvas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de capitalizaciones que hacemos. En principio, si buscamos una sola curva, decimos una curva superior primera inicial. ¿Sí? Pensamos en más de una curva porque puedo dividir el periodo en 12 semestres, o en 6 bimestres, o en 12 meses, o en 360 días. ¿Sí? Entonces, por eso es que puedo obtener montos cada vez mayores a medida que el periodo en mayor cantidad de superior. Entonces, yo voy a lograr un monto con esa capitalización superior, igual a 1 más I sobre M elevado a la M. El factor, ya se ve modificado el factor de capitalización. Ya no es 1 más I como en el modelo de la tasa periódica. Acá transformamos nuestro factor porque vamos a pensar que trabaja esa tasa proporcional I sobre M o I sobre P, como lo pueden haber visto en la teoría, que surge de dividir, ¿sí?, al periodo en M subperiodo por lo que vamos a hacer lo mismo con la tasa. Vamos a dividir a la tasa en M superior. Entonces logramos que superiódicamente con esa tasa que es superiódica. No actúa en el periodo año, sino que actúa en el subperiodo mes, que estamos de superior. O sea, actúa en el subperiodo. El factor 1 más I hace la capitalización en un subperiodo. Y para completar el periodo debo hacer las M capitalizaciones. Por eso es que aparece en el exponente. El exponente va a ser la cantidad de capitalizaciones que hago para completar el periodo. Allí obtengo un monto, ¿sí?, que decimos que es superior al de la primera curva de la tasa nominal, ¿sí?, al monto obtenido con la tasa nominal, 1 más I. Tengo un monto superior. Yo quiero buscar una tasa que iguale ese monto. O sea, si aquí me dio un determinado valor de monto, yo quiero conseguir el mismo valor, pero ¿con qué tasa me va a hacer? Con una tasa periódica. Entonces, de ahí me surge un nuevo modelo que tiene en cuenta el monto con la capitalización subperiódica, con ese factor 1 sobre M a la M, consigue un monto. Yo lo voy a expresar a través de la utilización. Esa tasa periódica la denominamos tasa efectiva. ¿Sí? Dice 1 más I' igual al monto de esa capitalización subperiódica. Entonces, tengo un monto de capitalización subperiódica y yo lo busco igualar a ese monto con
el monto producido por la tasa efectiva. Para expresarlo de otra manera, ¿sí? Para expresarlo como teníamos en el primer modelo, como una tasa periódica, ¿sí? Es decir, un peso invertido más rendimiento que da esa tasa periódica, más el interés producido de una sola vez en el periodo. ¿Sí? ¿Ahora entendemos? Este modelo, ¿qué me dice? Me iguala la capitalización subperiódica con una capitalización periódica. ¿Y cuál es esa capitalización periódica? La que se obtiene con la tasa efectiva y prima. Gracias, profe. ¿Ahora se entendió? Sí, se entendió, gracias. Bueno. Ya puedes resolver Profe, entonces el caso 4. tengo una duda. Tanto la tasa nominal como la tasa efectiva responden al concepto de interés, que es el interés que nos produce en una unidad de tiempo em, por una unidad de, digamos, por un peso de capital. Y la tasa periódica en este caso no respondería a ese concepto, ¿no? La tasa ahí, Perdón, la tasa subperiódica. la Y sobre M. subperiódica, no, porque actúa en el subperíodo. Ya la vamos a trabajar ahora justamente en este caso. Vamos a ver que es una tasa de trabajo. Nos permite hacer los cálculos o nos permite buscar cuál será el verdadero rendimiento, pero todavía sabemos que hay un periodo. ¿Sí? Es una tasa que estamos partiendo de dividir la tasa del periodo en la cantidad de subperiodos. ¿Sí? Pero va a actuar en cada subperiodo. Es en otro periodo, ¿no? Actúa en su subperiodo, en el que yo he definido. Por eso le digo, esa I sobre M puede ser I sobre 12, I sobre 6, I sobre 3, I sobre 30, I sobre 360, ¿sí? Y va a depender de si esa I, esa nominal que estamos expresando, a qué periodo se refiere también, porque estamos pensando primero en el año, pero si esa I es una I mensual, yo la puedo dividido 30 y pensar la I mensual dividido 30 me hace I sobre 30 es una tasa proporcional diaria para la capitalización diaria. O puedo decir I sobre 360 y pensar la I es la tasa anual, porque acá estamos pensando en un periodo de año. La I era, y yo para definir la que actúe en día subperiódicamente en cada día, deberé dividir al año en 360. Entonces vemos que el modelo se adapta a las circunstancias y en función de qué tasa tenemos de datos. ¿Sí? Eso es lo que tendremos que extraer del enunciado o del planteo o de la realidad que tengamos que aplicar. ¿Sí? Bien, en principio vamos a trabajar nosotros con este modelo de la tasa efectiva que utiliza la tasa proporcional. Y vemos que en realidad en el modelo inferior también existe la capitalización subperiódica, pensando en esa tasa equivalente I sobre M, capitalizar el monto igual a la curva inferior. Y trabajar también con una tasa proporcional dada por esa J sub M sobre M, con las M sesiones, también trabajar manteniendo el monto obtenido por la tasa nominal. Es la misma expresión que tenemos de la tasa proporcional, pero utilizada para mantener el monto que teníamos de la curva inferior. ¿Sí? Nosotros decimos, no hay que mezclar un modelo con el otro. Si yo comienzo mi análisis partiendo de un modelo, no puedo saltar al otro modelo. ¿Sí? Necesariamente tendré que efectuar si quiero convertirlo en una tasa o determinar cuál es la tasa efectiva, partir de esa tasa proporcional. No puedo utilizar una tasa de un modelo y saltarme al otro modelo superior, porque estaría que no solo saltando de curva, sino pensando que tengo y después voy a un monto superior solo porque estoy trabajando con tasa. Y no es así. ¿Sí? Por eso decimos, con la tasa subperiódica
proporcional, tasa periódica que me iguale ese monto. Entonces tengo que mantener este modelo. Vamos a ver que nosotros vamos a trabajar con ese modelo de la curva superior, el del modelo de la tasa efectiva, que se iguala con el de la tasa proporcional, ¿sí? Actúa superióricamente. Y la tasa efectiva actúa de una sola vez en el periodo. ¿Sí? Vamos a la guía, vamos a empezar a analizar un poco los datos y vamos a ver, para que entendamos con mayor precisión esto que les expresé. La guía en el caso 4 nos dice: un banco informa que la tasa de interés que ofrece para sus operaciones es una tasa nominal anual de 0,18 para capitalizaciones menor o igual a un año. Entonces, nos están dando el dato de una tasa nominal anual, ¿sí? De 0,18. Y esa tasa se puede para distintas capitalizaciones, ya sea igual o menores, ¿sí? Capitalizaciones subperiódicas menores a un año. En principio, la tasa de datos es una TNA, tasa nominal del periodo año, de 0,18. Y nos pide determine la alternativa más conveniente si los intereses se capitalizan en forma anual, bimestral, mensual y grafique, analice y concluye. Bien, vamos a tener que ver entonces qué sucede si capitalizamos los intereses periódicamente o de una sola vez en forma anual, o subperiódicamente los capitalizamos en cada bimestre o en cada mes o de manera diaria. Bien. Entonces, ¿cuáles son los datos que estamos obteniendo? Que la tasa I del dato es una tasa periódica, es una tasa no de 0,18. Esa tasa actúa de una sola vez en el año. Pero me dicen que analice qué sucede si yo no solo hago que actúe una sola vez, que pienso en capitalizaciones subperiódicas y la hago actuar esta tasa en mayor cantidad de veces. O sea que actúe no esa tasa, sino la tasa proporcional que surge dividir a esa tasa en M superior. Entonces voy a hacer el análisis para el caso de capitalizaciones superiores bimestral, mensual y diaria. Y vamos a buscar qué monto vamos a obtener, ¿sí? Como no nos están dando valor tal, supongamos para un mejor cálculo 100 pesos de capital. Así, analizar un peso de capital, podemos pensar en 100 pesos o en 1000 pesos. ¿Sí? Con 100 pesos vamos a tener una visión de qué es lo que va a ir sucediendo. Bien, entonces, vamos a pensar en que vamos a hacer este cuadrito para ir obteniendo, en función de las formas de capitalización que vamos a hacer, en función de la tasa, bajar esa I sobre M, esa tasa proporcional, ¿sí? En función de si definimos una tasa proporcional, ya sea que actúe de una sola vez en el año, porque nos decían igual a un año o menores a un año, o que sea una tasa que capitalice bimestralmente o mensualmente. Vamos a, en segunda columna, vamos a determinar los montos que vamos a obtener. Para ello vamos a utilizar nuestro modelo del monto, ¿sí? Régimen de interés compuesto, pero nuestra función se vemos en función de lo que hemos definido como el factor de capitalización para la tasa proporcional que actúa superior. Entonces,
si tenemos tasas que actúen subperiódicamente, deberé utilizar este modelo de capital inicial por el factor de capitalización 1 más I sobre M, ese es el capitalización subperiódico, y elevado a la M, N, subperiodo para completar un periodo n igual a 1, y cuando tenemos más de un periodo, será por n. Supongamos que pensamos en 2 años, 3 años de capitalización. ¿Sí? Entonces, si pensamos en solo un año y la tasa de datos era una TNA de 0,18, tasa nominal anual, entonces nuestro factor m por n, el exponente, el n será 1, porque estamos pensando solo en el año. Y destinamos para el trabajo de esa tasa. Vamos a calcular el interés que se produce, ¿sí?, en el periodo, y vamos a determinar qué sucede con la tasa efectiva anual, es decir, aquella que obtenemos por la capitalización de una sola vez al año. El periodo de datos es el año. ¿Qué decimos? Porque siempre vamos a empezar el año. No, porque nos definió la tasa. La tasa de datos y igual a nominal anual. Allí está expresado el periodo completo de la tasa. Es el año. Entonces, vamos a trabajar de esa manera y veamos qué sucede, ¿sí?, en función de si la capitalización es anual. Decíamos, la capitalización en el año. Entonces, el M, o sea, cantidad de veces en que dividimos el periodo, va a ser 1. No lo dividimos, sino que una sola capitalización en el año hacemos. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esta tasa I sobre M? 8, que es el valor de la TNA, dividido 1, igual a 0,18. ¿Qué sucede si a la tasa del periodo año, a la TNA, la dividimos en capitalizaciones bimestrales? El valor de M, ¿cuánto es? M igual a 6. 6 bimestres en el año. Entonces, a la TNA 0,18 lo dividimos en 6 y vamos a obtener ese valor de la tasa 0,16 va a ser 0,03. Esa tasa I sobre M. Ese es el valor. Comparado con la tasa anterior, que nos daba 0,18. Entonces vemos que he pensado en que esa tasa proporcional sobre M, capitales bimestrales, y la tasa ha cambiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que actuar en un superior. ¿Qué pasa si a la tasa pienso que la voy a hacer capitalizar mensualmente? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, en este año, ¿sí? Dijimos, porque vamos a pensar qué pasa con la tasa y vamos a buscar, ¿sí?, porque nos precisó que determinemos la alternativa más conveniente si se capitalizan en la forma anual, bimestral, mensual o diaria, ¿sí?, pero considerando el periodo de la tasa, ¿sí? El modelo, cualquier operación financiera que necesite en su periódico, o cuando tenga el dato de una tasa superior, ¿sí? Pensando en que no solo actúa, puede ser una operación que dure más de un año, ¿sí?, más de un periodo. 10 años, nosotros vamos a analizar solo qué sucede en el periodo. Por eso decimos, el N, vamos a pensar que es 1. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el modelo, pero va a ser M por N igual a 1 siempre, ¿sí? No vamos a años, sino que pensemos en todas las operaciones. Pero para completar el periodo, el año, ¿sí? El periodo de la, ¿sí?, tasa es TNA 0,18. Ese es el dato fundamental para este
ejercicio. Mensual. Pensamos que al año lo 12. M igual a 12 meses, son los 12 subperiodos mensuales. La tasa va a tener que dividir I sobre M, 0,18 sobre 12. ¿Qué valor tenemos de esa tasa proporcional? 0, vemos que es otra vez distinta a las anteriores y cada vez menor. Tenemos una tasa I sobre M, esa tasa proporcional, de que estoy dividiendo la cantidad de veces el periodo. Y para la capital pensamos igual a 360. Vuelvo a reiterar lo que es anterior. Vamos a pensar el año en que vamos a dividir en todos 12 meses de 30 días. Y para que no estemos en la duda del año que estoy hablando, 31. Vamos a asumir que todos los meses son de 30 días. O sea, dividimos el año en años de 160 días. Entonces, I sobre M, esa tasa calculando, tasa proporcional, va a ser 0,18. ¿Qué valor obtenemos? Este valor. 0,005. Entonces, ¿qué valor de tasas cada vez menores? ¿Sí? De la cantidad de veces que estamos dividiendo al periodo. Vemos que esa tasa I sobre M es la que nos va a perder el monto. Busquemos cuál es el monto. ¿Qué valor obtenemos al final del periodo? Ya lo tenemos dado en función de lo que hicimos abajo. 1 más 0,18 sobre 1. Y tengo una sola capitalización porque la capitalización es anual en esta situación. Bien. El monto obtenido en ese caso es 118 pesos. ¿Qué sucede? Yo voy a tener que determinar el monto, ¿sí? A través del capital inicial por mi factor. Estamos poniendo un poquito más de decir vale para que ¿qué sucede en la capitalización mensual? Voy a hacer
operando con la calculadora, tengo un monto de 119,5618. ¿Tengo un monto mayor que el producido con la capitalización bimestral? Sí, tengo un monto. Acá hago 12 capitalizaciones mensuales. Capitalización. Pienso en la capitalización diaria. El monto $60. Monto de 119,71. El monto este obtenido menos 100 pesos, 19,71. Los intereses monto, ¿sí? sí. Pero ¿sí? Teníamos que en la que estamos utilizando de la tasa de trabajo, ¿sí? En la capitalización anual, esta tasa I sobre M vale 0,18. Da un crecimiento, pero lo vemos graficado. Crecen los montos, pero vemos que después, a medida que más dividimos, no estamos obteniendo montos, pero no
mucho mayores. ¿Sí? Ahora, me pedía que yo determine cuál es la alternativa más conveniente si los intereses se capitalizan. Comparando los montos obtenidos o los intereses obtenidos, ¿puedo decidir algunas de estas capitalizaciones? Sí. En principio, que tiene capitalización diaria. En principio, por el monto y pensando que yo voy a hacer esa inversión de los 100 pesos en ese plazo del periodo, ¿sí? Teniendo en cuenta ese mismo capital y ese mismo plazo de tiempo, me convendría la operación con capitalización diaria. ¿Sí? A través de la utilización de una tasa de trabajo. ¿Sí? Esta tasa, si yo le digo, ¿cuál es el que voy a ganar? La noción de cuánto es ese es decir, año, cuál va a ser la ganancia por cada peso. ¿Sí? No la tengo en función ni del valor de los intereses ni del monto. ¿Qué debo hacer? El concepto teórico que hemos... Esa tasa superiórica va a lograr un monto. Si yo busco una tasa que actúe de una sola vez, obtengo este modelo, es decir, utilizo el modelo de la tasa efectiva para buscar cuál será el rendimiento en todo el año completo. ¿Sí? Para expresar ya cuál es el rendimiento o la ganancia o el beneficio en todo el año por cada peso invertido. ¿Sí? Eso lo voy a lograr con esta tasa efectiva. Y no con la tasa superiórica, porque si dijimos, me decido por la capitalización diaria, pero es la tasa que tiene menor valor. Entonces, por la tasa no podría decidir, lo estoy decidiendo pronto. Pero ¿qué sucede? Es lo que lo vamos a... Si no completo el... ahí ya se me complica porque yo voy a poder comparar. ¿Sí? Entonces, con la utilización matemático, pensando en cuál va a ser el rendimiento con una tasa periódica que logre el mismo modo que esas distintas tasas subperiódicas, voy a buscar cuál es el valor de la I'. ¿Sí? Efectuemos esa operación para cada situación, cada alternativa, de la tasa efectiva surge de despejar simplemente de nuestro sumando a la tasa efectiva, lo paso. La tasa efectiva va a estar dada por 1 más I sobre M a la M. Divide la tasa efectiva con la tasa nominal, porque ambas hacen una sola capitalización en el periodo. ¿Sí? Solamente por eso, porque actúan las dos una sola vez en el periodo. Tenemos otro factor. Entonces, para obtener la tasa efectiva, utilizamos con la capitalización bimestral 1 más 0,18 sobre 6 elevado a la 6 menos
0,1940. Es decir, que en el periodo completo del año, la tasa invertido es 0,1940. Ya es distinta a la tasa efectiva que tuve con la capitalización anual, ¿sí? Es mayor. ¿Qué sucede cuando pienso en la tasa efectiva? 1 más 0,19 con 12 capitalizaciones mensuales menos 1 me da una tasa efectiva de 0,1956, 18. Me da un monto anterior. Y la capitalización diaria, el factor se ve modificado, 1 más 0,18 tasa de 0,19. Ahora sí tengo para comparar en las distintas alternativas que va a la tasa periódica, que es la tasa efectiva, y me va a dar el rendimiento, no importa las distintas capitalizaciones. Yo comparo ya valores de tasas periódicas, es decir, el beneficio que voy a obtener, completando y en la última 0,1971. Podemos pensar que esta tasa mide el rendimiento por cada peso invertido en el periodo completo, ¿sí? O sea, si yo hago esa inversión en todo el periodo completo, voy a obtener esos rendimientos que son distintos y no son comparables, ¿sí? Porque actúan en distintos subperiodos. Acá ya estoy pensando en la tasa periódica que trabaja. Es la que mide el verdadero rendimiento de la operación. Estemos hablando. Si yo estoy comparando distintas operaciones, porque una es si hago una capitalización bimestral, mensual, diaria, ¿sí? O si pienso que hago una comparación de alternativas, que lo vamos a ver más adelante, alternativas que por 2 meses comparada contra otras que lo haga 10 meses. Yo voy a buscar la tasa en el año si hago ese mismo tipo de operaciones para completar el periodo. Entonces puedo comparar porque estoy homogeneizando a periodo, ¿sí? Buscando una tasa que compara distintas situaciones en un solo periodo de tiempo. Por eso buscamos siempre la tasa efectiva anual para comparar distintas alternativas. Por eso decimos que la tasa profesional es una tasa de trabajo, que nos permite trabajar para obtener montos, intereses y para buscar la... ¿Sí? Porque si nos llamamos, no, yo se da la situación inversa. ¿Sí? Esta es la tasa, la efectiva, la que mide el rendimiento en el periodo completo. ¿Cuánto va a ser el rendimiento, el beneficio, la ganancia obtenida por cada... Bien. Ustedes que tienen calculadora, ¿qué valor tendrá
120,0159. Mm, 119, cerca. 4 Sí, de monto. 119, 71, 62. Ahí Ah, está. Ese es el valor. excelente. O sea 19,71. que ni siquiera es un centavo más, ¿sí? Es un 10 milésimos centavo. O sea, el último en vez de 3 es 4. Por eso que habíamos trabajado con 4 decimales. ¿Sí? Y en la teoría vieron otro concepto. ¿Qué sucede si en vez de hacer diarias, yo divido el mayor cantidad de veces? Es decir, para capitalización en cada instante. Voy a obtener un monto mayor. ¿Sí? Pero ese monto no se va a... 12 me ha dado con 360 y en 365 está pegado. O sea que el monto con infinitas capitalizaciones no va a ser superior, pero no tan superior a ese valor que hemos obtenido recién con la capitalización diaria. ¿Sí? Sí. Numéricamente te da eso. Las curvas. ¿Qué sucede con las curvas? Lo estamos viendo en la definición. ¿Sí? A medida que yo haga mayor cantidad de divisiones del periodo, sí voy a obtener. Nosotros vamos haciendo una reducción. Si lo dividimos el periodo en 2, después en 3, después en 4, después en 5, vamos a ver que a medida que vamos dividiendo cada vez más, como lo sucedió con 6 a 12, hemos tenido un salto, pero de 12 a 360, o sea, podemos dividir en 12, en 24, en 48, y así vamos dividiendo, vamos a ver que no se va despegando mucho, o sea, nos vamos cercanos y no tan alejados como al principio. ¿Sí? Entonces, la tendencia va a ser que esos montos se van, ¿sí? Si bien son, pero cercano al anterior que obtuve con divisiones más chicas. ¿Sí? A ver si tenía, yo creo que tenía el valor que con la capitalización en cada instante. El máximo que obtener va a ser 119,7217. Si hago la capitalización ¿sí? De tiempo, es decir, el M lo voy a hacer tender a infinito, ¿sí? Haciendo infinitas capitalizaciones en el periodo y voy a obtener 0, 19,7217. Bien. Eso sucede porque decimos que la tasa efectiva ¿qué vemos? Aquí en este gráfico vamos a graficar la tasa efectiva. Y decimos que es igual a nominal cuando lo vamos a reflejar a la cantidad de veces que divido el periodo, el M. ¿Sí? Y el M igual a 1 son iguales. Y en la capitalización anual. De esta tasa, pero tiene un límite dado por esta expresión efectiva va a estar dado
por el monto conseguido, E a la I, que es el máximo monto que voy a obtener con la capitalización en cada instante, menos 1, porque decía 1 más I es igual al monto máximo. Recuperar y ya continuamos. Estamos de vuelta. Profe, mirando ambas gráficas, quiere decir que tengo como si fueran dos extremos, dos límites. Cuando mi M es igual a 1, que me da el mismo valor, tiende a un M hacia el infinito, ya no me conviene porque es muy poquita la diferencia, ¿no? Esos son mis límites que tengo que tener en cuenta. Si no vamos a pensar en cuestión de que ya no me conviene, sino que va a ser el máximo valor que no va a crecer hacia el infinito, sino que tiene un límite, decimos. Bien. ¿Sí? Voy a obtener el profesor Fernández, no sé si está. No tengo la guía. Está bien, pero estás viendo acá los... Sí, te estoy siguiendo, sí. Querías explicar. Ahí preguntaban hace rato si la tasa es una tasa de trabajo. No, la tasa de trabajo es la tasa proporcional. La tasa efectiva son tasas que permiten tomar decisiones.
proporcional es una tasa de trabajo. Y aquí, como ustedes ven, la tasa efectiva es la que mide el verdadero rendimiento de la operación. Generalmente, ustedes dicen en sesión un año comercial de 360 días o un año comercial o un año civil de 365 días. Hay tanta diferencia entre el monto obtenido y los intereses obtenidos, pero como bien dijo el profesor, de que considerar un año de 365 días es considerar 31 días, 31, y bueno, y así no todos los meses son de igual número de días. Entonces nosotros a los días consideramos un año de 360 días, pero te aclaro que el banco, los bancos, las instituciones financieras trabajan con el año de 365 días. República Argentina. Es igual, no sé si vos lo podés marcar, Gustavo, el I es igual a E a la I menos 1, esa es la tasa que él le llama. E a la I, ustedes en el libro lo van a encontrar como E a la I menos 1. Ese es el monto máximo de la tasa efectiva cuando la capitalización se realiza acá. Y es lo que el profesor Inamoral le llama I''. ¿Ah? Esta tasa, la tasa mayor monto de la tasa efectiva, tiene validez en el sentido de que con que en este modelo le llamamos lambda, la integración entre si se escucha bien. Sí, profe. Bueno. Preguntas, porque ahí me dice grafique, analice y concluya. Y la conclusión, concluir si me toca. Todas las decisiones porque ya van a ver en
si se llegaran a tomar decisiones, puede ser engañoso, por donde se demuestran de que y después reposiciones de los rendimientos no se lo va a obtener en función del monto, en valores absolutos, sino que siempre todas las decisiones se las que se capitalicen los intereses. La única tasa que mide el verdadero rendimiento de la operación es la tasa efectiva. ¿Cuál va a ser la opción más conveniente en las distintas formas de capitalización como le piden en ese práctico? ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Te animas a comenzar el caso? Ya se ha compuesto. De tasa de interés 5.1 dice que a partir de una tasa nominal anual del 0,10 debe calcular la tasa nominal anual para capitalización y es fundamental que ustedes en forma bimestral, o sea, cada 2 meses va a ser una capitalización. Ustedes ya habiendo visto el caso 4, se dan cuenta cómo bimestral, quiere decir que en el periodo año van a existir 6 capitalizaciones, o sea, 6 bimestres. A partir de esa tasa, ustedes deben es igual a 1 más I sobre M elevado a la M, que es la si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, como el dato que nos dan es la tasa nominal y la tasa que está expresada dentro del paréntesis es la tasa de una tasa anual.
tasa nominal anual. Es el periodo que debo considerar. ¿Qué periodo? Año. Dentro del año hay 6 capitalizaciones. Ese puede ser el periodo. El periodo me lo va a marcar la tasa. Las 6 capitalizaciones que existen. Entonces, que se obtiene haciendo una tasa efectiva anual. ¿Por qué? Porque hace referencia también al año. Si el periodo era 0,18 nominal anual, capitalización bimestral, la tasa efectiva anual. A la m elevado a la m, que es el primer modelito que tienen ahí presentado. Ahora, con esta tasa efectiva, ustedes fíjense, lo único que tengo que hacer es la tasa nominal anual para capitalización diaria que yo quiero buscar. Y también está dentro de esa expresión de 1 más i igual a 1 más i sobre m. Es reemplazar, si ya la TEA determinada que es 0,1940,52, lo único que hago incógnita, esa va a ser la tasa nominal anual. Esa va a ser la tasa nominal anual para capitalización diaria. ¿Cuánto? El año tiene 60 días, hemos dicho que vamos a considerar el año comercial. ¿Cuántas capitalizaciones va a ser entonces en el año? En el año va a ser 360 capitalizaciones, porque el año tiene 160 días. Y ahí operando algebraicamente, haciendo un pasaje de términos, despejando el I que es la incógnita, y lo otro es un paso únicamente algebraico, despejamos y determinamos el anual para capitalización y es de 0,17,74. Eso es lo que, esta es la tasa nominal anual para capitalización diaria. Voy a buscar la otra tasa que va a ser equivalente, digamos, porque una tasa capitalizada, la primera tasa del dato del enunciado es una tasa que capitalización bimestral. Esta tasa que me va a dar rendimiento porque va nada más que aquí la tasa nominal anual para capitalización diaria va a ser de 0,1774. Con ambas $40.52. Por eso, ahí es independientemente de cómo capitalices, si capitalices
método partiendo de una TEA de la tasa efectiva anual. Semestre y tiene 12 quincenas, porque son 2 veces por mes, el semestre tiene 6 meses, y hay 2 quincenas en cada mes, 6 por 2, 12 son... Sí. Sí, ¿pregunta? ¿No? Bueno. Aquí partimos de la resolución de este caso, va a ser... Como el periodo, la TEA es un periodo año, ¿no es cierto? Es una tasa efectiva, la tasa ahí está ahí, que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Del paréntesis ese, evidentemente va a ser un anual, va a ser un anual. El año tiene 24 quincenas, 12 meses por 2 son 24. Entonces, también haciendo, operando algebraicamente, lo que se determina ahí, despejando la I que está dentro de ese paréntesis, que la tasa nominal anual para capitalización quincenal es de 0,199677. Esa es la tasa. Vamos a buscar la tasa nominal anual. Sí. Quincena tiene el año, porque si la TEA es anual, ¿cuánta quincena tiene el 24. El año? Formarla aquí en la primera, que sobre 24 es la tasa nominal para capitalización quincenal. ¿Ah? Quincena. Esa es la que tengo que determinar yo. Esa es aquí dice, partiendo de mismo punto, 5,2, 5,2. Determinar un signo de interrogación nominal semestral para capitalización quincenal. Pero tengo que seguir más abajo, Gustavo, bájame un poco más, ahí, más, porque sigue. Entonces, con esta semestral, ¿no es cierto?
para que no se confunda con la I' esta y anual, pero aquí la vamos capital. Está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Está elevado a las 12, como es 15. No. No habría igualdad. Por eso es que la tenemos que adaptar y decir, bueno, si esta I' es semestral, la I' es semestral, la vamos a capitalizar a esta tasa nominal anual. Da un equilibrio, una balanza, ¿no es cierto? Este I' de a la izquierda aquí también tendríamos que poner que esa tasa efectiva es semestre. Tasa y el mes tiene 2 quincenas, entonces son 6 por 2, 12 quincenas. Entonces esa tasa que está dentro del algebraicamente la tasa I me queda determinada la tasa para o sea 0,104536 y haciendo 12 capitalizaciones en el ahí hay una resolución alternativa. Hay una resolución alternativa que primero creo que, yo siempre digo que primero hay que aprender a caminar y después a correr, ¿no es cierto? Bueno, algunos si ya se anima a correr, una solución alternativa que se
tasa nominal semestral para capitalización quincenal, es anual y estamos hablando de un equilibrio, de una balanza, hay una igualdad. Entonces si vamos a buscar la tasa nominal semestral para capitalización quincenal, esa tasa nominal de 24 quincenas en el año. Bueno, despejando ahí la tasa nominal semestral para capitalización quincenal, se obtiene el mismo resultado. Hacerlo de una forma o de otra no hay ningún problema en la medida que ustedes lo entiendan y lo hagan bien, ¿no? Esa es una forma de resolver. Pues, a 1 más I sobre m elevado a la m igual a 1 más I sobre m elevado a la m, estos dos paréntesis ponerlo igualito, reemplaza en uno y dejando la incógnita en la otra tasa, va a ser exactamente lo mismo, el mismo resultado. Hay muchas formas de resolver los casos. Ustedes, lo mejor sería mentalmente que lo haga, también no tenemos ningún problema en la medida que
prima su M, como para decir el mes. El I igual a 0, a partir de esa se debe buscar una tasa efectiva si prima es igual a 1 más I sobre M elevado a la M, reemplazando la tasa efectiva mensual. Estamos hablando de un periodo, no hay un año, hay un mes, tasa efectiva marcando el periodo. El máximo periodo de esa tasa, para que tenga un rendimiento del 8%, es el mes, un mes. Entonces, reemplazando 1 más 0,8 va a ser igual a 1 más I sobre 30 elevado. Es una tasa nominal, pero como la tasa efectiva... ¿Se entiende? Sí, profe. Si la tasa efectiva es mensual, esa tasa nominal para capitalizar serían 30. Y si la queremos hacer en capitalización quincenal, serían 2 quincenas en 30 días. Bueno, aquí hemos optado por hacer y sobre se concluye de que la tasa nominal, la tasa I, es de 0,0770 capitalización diaria. Ahí tengo la tasa nominal, me voy a la derecha y ahí tengo que buscar del punto anterior es tasa nominal mensual, reemplazamos, va a ser tasa esas 120 veces, porque son término, se llega a que la tasa efectiva cuatrimestral es del 0. Nos movemos dentro del mismo modelo, que 1 más I' es igual a 1 más I sobre M elevado a donde queremos llegar para poder aplicar ese modelo. Eso es lo que se llama. Si tienen alguna pregunta. Ese es el periodo y haber puesto dos quincenas, ¿no es cierto?, sobre 2 elevado a la 2, en lugar de 30. Ahí sería una tasa nominal.
el caso 5.4. Vamos a la solución del 5. El 5.4 dice, partiendo de una tasa I, que es una tasa nominal mensual, me ha ido. Ya lo ponemos, es igual a 1 más I sobre M elevado a la M, reemplazar. Me gustaría que a esa I, 1 más I, a esa I le pongan el sub S semestral, como para un semestre, SEM, o una S que sea semestral, para que no se confunda, no es anual, ¿no? Ahí hemos cometido ese error de ponerlo como anual, ¿no? Bueno, reemplazando, vamos a buscar la tasa efectiva semestral. 1 más la tasa nominal es una tasa del 0,06 para capitalización diaria. Como es nominal mensual, el mes tiene 30 días, pero para que en el semestre, ¿cuántas veces tiene que capitalizar? El semestre es igual a tiene el semestral y semestre. Esto va a ser 0,06 sobre 30 elevado a la 180. Bueno, ahí despejando también, operando algebraicamente y despejando, llego con que la tasa efectiva semestral es de 0,432814. Aquí por el chat alcancé a ver que una creo, a ver, espera un momentito. Y dice cuál es el error, ¿no? Me dijo cuál es el error. No es que en la solución que hicimos para que ustedes la entiendan mejor, tendríamos que a esta I' que cuando dice determinar, esta I' aquí en el semestre, pues márcame, determinar ahí, esa I' sola, ustedes no se confundan, porque a lo mejor van a decir es el anual, está bien, pero como le estamos pidiendo una tasa efectiva semestral, el error que quisiera, que debemos reconocer, esa I' tendría que tener una suponete, semestral, que diga I' subsemestre, para que se den tasa efectiva semestral. Ese es lo que tendríamos que haber hecho, mejor dicho, ¿me entendés? Porque aquí en la solución, en el resultado final, yo tengo que I' es igual a 0,4814. Entre paréntesis le pusimos que es una tasa efectiva semestral. Por eso repito, a esa I' le tendríamos que haber puesto subsemestre, para distinguir. Nada más. Ustedes ya se van a dar cuenta, van a decir esto. En paréntesis le pusimos que es una semestral. A ver, profesor, hago la equivalencia elevada. Así como me lo ha mostrado recién, esa fórmula, sí, 1 más I sobre M, en el primer caso, este era para el primer caso que yo he hecho en el chat,
Javier Vázquez escribe que 1 más I sobre M elevado a la M va a ser igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Así sería la igualdad. En una escribo la tasa nominal, que era la del 0,18 sobre 6, y en la otra igualdad la dejo ahí la dejo como incógnita y sería 360, despeje de la tasa ahí como incógnita y me da igual. Si no se hagan problemas, ya en la próxima clase yo lo voy a ver, no sé si me ven la cámara ahí. Roberto, vamos a tener que cortar, ¿no? Ya se va a cortar en la 7, ¿no? Bueno, la próxima, discúlpeme, yo entré tarde, la próxima aquí con el pizarrón les voy a explicar, no se preocupen, ustedes conclúyanlo, vayan viéndolo, en la próxima clase hagan la consulta sobre alguna duda con respecto a esta conversión de tasa, y aquí tengo una pequeña pizarra, se cortó. No, profe, sí se Bueno, escucha. No, está gracias, todavía, Javier. pero cortar ya nos queda. No, está bien, no, seguimos la próxima. Ya me entusiasmé mucho ya. Profe, Anoten las consultas en la próxima. Nos vemos, porque se nos va a cortar la reunión ya. Seguramente alguien va a entrar en la próxima clase. No, está bien, no hay listo, problema. profe. La próxima, sí, me entusiasmé a Bueno, último profe, momento. gracias. Está bien. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, hasta Gracias la a próxima. todos. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Jueves. Profe, hasta Luego, luego. profe. Nos vemos el jueves. Chao, Gustavo, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.